Hola, muy buenos días. Buenos días, mis alumnos de décimo. Hoy pues vamos a tener la clase de física elemental. Espero se encuentren muy bien. Primeramente pues démosle gracias a Dios por este nuevo día, por tenernos aquí presentes, escuchando, teniendo un poco de perseverancia y pues qué más importante que estar recibiendo el pan del saber en su caso. Y en mi caso pues muy agradecida por estar muy disponible para ustedes. Quedemos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Empezamos la clase. Bueno, recuerdan ustedes que la última clase que tuvimos fue sobre mediciones, conceptos de mediciones directas e indirectas, que incluso les dejé un proyecto. Felicidades para los que me lo hicieron y felicidades para los que no me lo hicieron también. Yo sé que tuvieron intenciones de hacerlo, pero sé que muchos no, me dijeron que no le habían entendido. Bueno, muchos no, porque solo hubieron como 2 o 3 alumnos que no. Les había enseñado también cómo hacer una gráfica de puntos experimentales. Les dejé una tarea también de eso, que tenían que representar datos tabulados, recolección de datos, representación gráfica de datos también que ustedes recolectaron haciendo un experimento midiendo una hoja. Me acuerdo que les dejé ese proyecto y pues el objetivo era de saber eso, era cómo graficar datos que ustedes mismos hayan recolectado, experimentado y cómo podían plasmarlos en una gráfica, ¿sí? El objetivo de eso era que los valores que estén dentro de intervalos experimentales. Eso era uno de los experimentos que yo quería hacer con ustedes. Y también les enseñé sobre lo que era un valor central, incertidumbre absoluta, la desviación media absoluta, todo eso. Eso creo que lo tienen en sus cuadernos. Y ahora lo que vamos a ver pues es un tema nuevo que se llama cinemática en una dimensión. Cinemática en una dimensión, y vamos a escribir como tema me gustaría escuchar qué se le ocurre a usted cuando yo le digo cinemática en una dimensión. ¿Qué más o menos se les vendrá a la mente cuando se está hablando de cinemática en una dimensión? Pues déjenme decirle que la cinemática pues es una rama de la mecánica, bueno, es una rama de la física que está en la mecánica, que significa movimiento, que estudia la geometría del movimiento y usa las magnitudes fundamentales de longitud en forma de camino o recorrido. Por ejemplo, cuando yo le digo cinemática en una dimensión, es que solamente estamos tomando un eje X, no hay eje Y y no hay eje Z, solamente se está moviendo en una dimensión, miren, en X. Y ese es el estudio de la clase de hoy, entender el movimiento de un objeto en una dimensión. Y hemos dicho pues que la cinemática es una de las ramas de la mecánica que estudia la geometría del movimiento. Y también se tiene en cuenta de que hay diferencias entre objetos y partículas, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Para conocer el movimiento del objeto es necesario respecto a hacerlo a un sistema de referencias. ¿Qué es un sistema de referencias? Digamos, un sistema de referencia es un punto donde se encuentre una partícula P, o una persona, o digamos un automóvil. Ay, nunca he sido buena dibujando automóviles.
Miren. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el movimiento que tienen estos objetos o partículas en una dimensión. ¿Ok? Para entender bien lo que es movimiento lineal también, cinemática en una dimensión también se conoce como movimiento lineal. ¿Sí? No quiero que se vayan a perder en ese punto. Entonces, para conocer este tipo de movimientos de un objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia, donde se ubica un observador en el origen del sistema de referencia, que es quien hace una descripción. ¿Sí? Digamos que un carrito va en movimiento, este carrito va en movimiento. ¿Sí? Y supongamos que usted está sentado observando el movimiento de ese carro, entonces usted será la persona, el observador, quien está observando el movimiento de ese automóvil. Entonces nosotros llegamos a hacer lo que es un sistema de referencia. ¿Sí? Y para un objeto que se mueve, se puede hacer al menos 3 tipos de movimientos diferentes. Miren, que sería traslación. Vamos a cambiar de color. Que sería rotación y también vibración. ¿Sí? Para un objeto que se mueve puede hacerse al menos 3 tipos de movimientos diferentes. Digamos, traslación, que significa a lo largo de una dirección variable pero definida. Quiere decir que ese carro se está moviendo, o esa partícula o ese objeto se está moviendo en una dirección definida. Rotación significa que se va a mover alrededor de algún eje, ¿sí? No sé si ustedes han ido a un circo y han visto que algunos animalitos los atan sobre una estaca o algo así, y ellos se están moviendo así, miren, así. Ellos se están moviendo alrededor de un eje. También está la vibración, que la vibración tiene mucho que ver con la traslación y movimiento, ¿sí? También eso es cuando una partícula chiquita, o sea, en visión que no la podemos ver a simple vista, sino que solo microscópicamente, cuando una partícula va en movimiento, digamos un fotón que se mueve en una dirección traslacional y va de manera vibratoria su camino. Y pues, antes de hacer la descripción del movimiento, es necesario definir algunos conceptos y variables. Y vamos a empezar con cinemática. ¿Sí? Cinemática, que describe, vamos a ver si se los escribo. La cinemática describe, vamos a hacerlo aquí. Describe el movimiento de los cuerpos en el universo. ¿Ok? Describe el movimiento de los cuerpos en el universo. Es lo que yo les decía, si nosotros nos hablan de la mecánica o de la cinemática, nos están hablando de movimiento. ¿Ok? Todo eso significa movimiento. Ahora vamos con otro concepto muy importante que se llama movimiento. ¿Ok? ¿Qué es movimiento? Según la definición, es el cambio continuo de la posición de un objeto. Es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo.
¿ok? Vamos a otro concepto que es bien importante, que es partícula. ¿Qué entiende usted por partícula? Bueno, según definición, ¿verdad? No solo es que usted va a decir, entiendo que es un objeto chiquitito, no sé. No, hay una definición bien conceptual. En este caso vamos a decir objeto muy pequeño que puede tener forma, color y masa. Forma, color y masa. Por ejemplo, un grano de arena, ¿va? Como ejemplo. Un grano de arena. También hay otro concepto, que es el concepto físico. El concepto este es un concepto intuitivo. Ahora vamos con un concepto físico. El concepto físico es abstracto, es una idealización de un objeto considerado como punto matemático que no tiene dimensiones, o sea que tendrá una sola posición, una sola masa y movimiento y traslación. Esto significa que cualquier objeto puede ser considerado como partícula según el concepto físico, ¿verdad? Independientemente de su tamaño y considerando su masa concentrada en un punto que lo representa, o sea, puede ser un puntito, pero también puede ser el universo, nuestro planeta Tierra. También puede ser una casa, según el concepto físico. Una partícula no tiene un algo específico, puede ser todo objeto que a usted se le venga a la mente según el concepto físico. Otro concepto que también vamos a explicar es la posición. Mire, la posición, se lo voy a escribir, es la ubicación de un objeto o digamos una partícula es en el espacio Miren, la posición dice que es la ubicación de un objeto o partícula en el espacio relativo a un sistema de referencia. Es lo que decíamos nosotros, digamos, yo estoy en este punto y digamos que desde un punto inicial se mueve una partícula. Miren, y sigue su camino y ahí va. Entonces esa es una posición. Usted tiene que saber entender ¿qué significa posición? ¿Qué diferencia hay entre posición donde se encuentra un objeto y también movimiento de ese objeto, partículas, cinemática? Todos esos conceptos son muy, muy importantes. Entonces, según matemáticamente, pues digamos que la posición de una partícula se define como RT igual a una posición, como es traslacional. En este caso estaría solamente en una posición X, pero si fuera digamos en dimensional, o sea, de 2 dimensiones, también estaría en una posición Y. Estos letras que usted mira aquí son vectores que indican en qué espacio usted está, si está en X o si está en Y, ¿sí? ¿Qué dirección lleva? Eso es lo que significa la dirección hacia donde va esa partícula o objeto, qué movimiento tiene. Y también se representan así. El lineal, movimiento lineal, se representa así. Digamos que esa partícula, como le dije, va en esta dirección. Mire, en dirección X. Y si fuera en dirección Y, pues también tiene su representación gráfica. Si fuera en 2 dimensiones, entonces
Esta sería una trayectoria de la partícula, mire, en posición X y en posición Y. Pero en este caso solo estamos estudiando el movimiento lineal, o sea, en una dimensión X. ¿Ok? Ese es el punto. No quiero que se vayan a perder ahí. También hay otros conceptos, por ejemplo, está desplazamiento. Vamos a escribir ese concepto porque es muy importante que se lo sepan ustedes. Desplazamiento. ¿Ok? Ok, desplazamiento dice que es el cambio de posición de una partícula en el espacio. Mire, cambio. ¿Qué entiende usted por eso? Por cambio de posición. Me gustaría que escriban y que me estén comentando el video o en la clase para que yo sepa que ustedes también están en clase, muchachos. El cambio de posición de una partícula en el espacio. En el espacio. Miren, quiere decir que si yo tengo esto y yo digo, bueno, el desplazamiento, el cambio de posición, digamos que mi posición inicial sea aquí, pero luego voy aquí, tengo una posición final. Entonces este es el desplazamiento que ha tenido esa partícula, el cambio de posición. ¿Cómo se define el cambio de posición? Cuando son desplazamientos bien chiquititos, digamos de dos partículas que usted no puede ver, o microscópicamente sí se puede ver, el desplazamiento se dice como un delta, y en este caso también se puede describir como un delta. Entonces esto sería para cambios finitos, miren, para cambios bien chiquititos. Y para nuestro desplazamiento solo nos dice x final menos x inicial. A veces se dice como cambio de posición y se define así, ¿sí? Ya saben, desplazamiento, cambio de posición de una partícula en el espacio, y se define así matemáticamente. Su fórmula es así. Ahora bien, trayectoria, otro concepto importante. Trayectoria. La curva geométrica que describe una partícula, o sea, lo que describe el movimiento de una partícula. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos observando el movimiento en el espacio y se representa con una ecuación de la trayectoria. ¿Cómo se representa con una ecuación de la trayectoria? RT va a ser igual a X. Mire, esta sería una ecuación de la trayectoria, lo que representa el movimiento o la trayectoria que lleva una partícula de un punto a otro. Así se representa, mire. No sé si usted ha escuchado alguna vez que diga, ¿y cuál es la trayectoria que ha tenido esta persona de llegar a un punto a otro punto? ¿Cómo se describe físicamente? Se describe de esta manera, cuando es de una manera lineal, ¿sí? Entonces dice el concepto, vamos a escribir el concepto para que lo tengan ustedes. La curva geométrica que describe una partícula. Matemáticamente, esto es lo que me está diciendo. Así se describe la trayectoria de una partícula, como la posición igual a donde se encuentra esa partícula, ¿ok? Y eso siempre va a ser dependiente del tiempo. Recuerden que si uno se desplaza de un punto a otro, el parámetro que nosotros usamos es tiempo. Por ejemplo, cuánto tiempo usted se tarda de ir de su aula a la caseta, cuál es la trayectoria que usted tiene, pero también que depende de un parámetro de tiempo. Entonces es muy importante que sepamos eso. Ya luego con un ejemplo lo vamos a ir entendiendo más. O hay otro concepto que quiero que tengan, es distancia. Miren,
Son conceptos que usted ya sabe que si le dicen distancia, sí, ya sabe más o menos a qué se, pero el concepto físico hay que tenerlo en cuenta también, que no es difícil. Mire, distancia quiere decir longitud. Es la longitud que se ha movido, vaya, que se ha movido. O que se ha movido una partícula. Es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria. Mire, aquí hablan de trayectoria y aquí hablan de distancia. ¿Ve qué diferencia hay? Longitud y trayectoria. Longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria. Mire, ¿cuál es la longitud? La longitud puede ser esto, ¿ok? Puede ser que 1 metro, puede ser un kilómetro, puede ser eso. La longitud que se ha movido una partícula, qué tanto se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria. ¿Y cómo puede ser una trayectoria? Una trayectoria puede ser de esta manera, geométricamente, en X. Puede ser, si se encuentra en un movimiento dimensional, puede ser de esta manera la trayectoria. Digamos que una partícula va de este punto a otro, pero la trayectoria puede ser así, la trayectoria puede ser así, la trayectoria puede ser así. Puede ser de diferente manera la trayectoria, pero la longitud es todo lo que se ha recorrido. Miren, por eso quiero que entienda que esas diferencias donde dice distancia, longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria. ¿Ok? Tiempo también es otro concepto que quiero que entienda muy bien. Mire, tiempo es la duración de un evento. Duración de un evento. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a un punto a otro? Eso es un evento. También hay otro concepto muy importante que quiero que entienda o darle a entender dentro de la cinemática, que es velocidad. Velocidad media. Es muy importante este concepto. La velocidad media siempre se escribe como velocidad media igual a la, digamos, al desplazamiento respecto del tiempo. Esto ya lo vimos anteriormente, mire, aquí lo vimos, ¿ve? Desplazamiento, cambio de posición. Mire, y dijimos que era la posición final menos la posición inicial. Entonces la velocidad media es el cambio de desplazamiento respecto del tiempo. Quiere decir, digamos que usted va de un punto a otro punto, ¿ok? Digamos que usted está en su aula, digamos allí en el segundo piso, en aquella aulita, o no, allá por el portón, en la primera aula que tenían. Entonces usted está en este punto, en el aula, tocan el timbre y va para la caseta. Entonces usted se desplazó de un punto inicial y llegó a un punto final. Mire, y esto tiene una distancia. Ahora bien, ¿cuál es el parámetro que describe todo eso? El tiempo. Mire, ¿cuánto tiempo usted se tarda de llegar de este punto a este punto? A eso le decimos velocidad media, que va a ser la velocidad que usted vaya caminando de su aula a la caseta, dividido entre el tiempo que usted se tardó en llegar a ese punto. A eso le decimos velocidad media. Quiero que no se vaya a perder, ¿ok? Con estos conceptos. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y la velocidad, quiero que tengan en cuenta que es muy independiente de la trayectoria. Ya tienen que tener en cuenta
como del concepto de la trayectoria. Dice que la trayectoria es la curva geométrica que describe la partícula y matemáticamente se describe así. Entonces no se confundan con eso. Ya volvemos a repetir, velocidad media va a ser igual al desplazamiento de un punto final a un punto, de un punto inicial a un punto final dividido entre el tiempo que se tarda en hacer ese recorrido. ¿Ok? Bueno, se me ocurrió dejarles una tarea hasta aquí. ¿Ok? Tarea 10, investigar, o no investigar, no, sino que investigar de manera ilustrativa. Vamos a ver. Investigar de manera ilustrativa marcos de referencia. Marcos de referencia, posición y movimiento. ¿Por qué le dejo esta tarea? Porque yo quiero que en su cuaderno usted haga y diga, bueno, voy a averiguar qué es marco de referencia. Ya le había explicado, marco de referencia puede ser usted, puede ser yo, que estamos observando algo, digamos, estamos en este punto y está pasando un evento frente a usted, digamos un coche, un carro va en movimiento, entonces usted es un punto de referencia, usted es el observador, el que está observando eso, ese evento. Y ¿qué describe el carro que va en la calle? ¿Sí? ¿Qué es lo que describe ese carro? Describe movimiento. Entonces lo que yo quiero es que usted haga en su cuaderno de manera ilustrativa, o sea, que haga un dibujito, marco de referencia, posición y movimiento de algo, así más o menos como yo se lo estoy ejemplificando aquí. Y ya que conocemos todos los conceptos, miren los conceptos desde un principio de cinemática, que empezamos aquí, cinemática en una dimensión, empezamos aquí y cinemática en una dimensión también quiere decir movimiento lineal y que tiene 3 tipos de movimiento, que el movimiento puede ser traslacional, rotacional y vibracional. Más o menos les expliqué eso y también para poder entender nosotros que es cinemática dimensional hay varios conceptos que debemos manejar, que en este caso es la cinemática, el movimiento, la partícula, posición, desplazamiento, trayectoria, distancia, tiempo, velocidad media. Bueno, hasta ahí los conceptos que tenemos ahorita. Les dejé una tarea de sobre investigar de manera ilustrativa marcos de referencia, posición y movimiento. Más o menos le hago una ilustración cómo es que quiero la tarea. Esa es la primera tarea. Tenemos tarea 1. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y es para que entiendan más o menos todos los conceptos que hemos visto anteriormente, para que entiendan qué es la cinemática dimensional. En una dimensión. Entonces vamos a escribir el problema y lo vamos a escribir ahorita. Miren, una partícula se mueve a lo largo del eje X. Del eje X y varía con el tiempo de acuerdo a la expresión mire, y aquí está
x de t igual a menos 4 por t menos 2 por t al cuadrado. Esto les había dicho, ¿se acuerdan de la trayectoria, lo que define un movimiento de una partícula? ¿Se acuerdan? En este caso les había dicho que siempre los movimientos dependen de un parámetro y en este caso nuestro parámetro es el tiempo. ¿Ok? No quiero que se vayan a perder en eso. Entonces nos están pidiendo, inciso A, determinar el desplazamiento en los intervalos t igual 0 a t igual a 1 segundo. Otro es t igual a 1 a t igual a 2. También nos están pidiendo la velocidad media. ¿Ok? En los mismos intervalos. O sea, en los mismos intervalos de tiempo que dan en el inciso A. Y vamos a escribir solución. Este problema no es nada difícil, muchachos. No quiero que se vayan a asustar. Miren, el problema me está diciendo que una partícula se mueve a lo largo de un eje X. Varía con el tiempo de acuerdo a la expresión. Mire, quiere decir que una partícula va en este movimiento. Imagínense que es un carro. Que es un carro que usted está observando que se mueve en la autopista ahí. Y se mueve en la dirección X, obvio. Y me está diciendo que la trayectoria que describe el movimiento que lleve ese carro está descrita por x de t igual a menos 4t más 2t al cuadrado. Creo que así es. Sí, menos 2t al cuadrado. Entonces lo que me piden es determinar el desplazamiento en los intervalos de t igual 0 a t igual 1 segundo. ¿Ok? El desplazamiento, ¿qué habíamos dicho nosotros que era desplazamiento? El desplazamiento yo sé que es mi x final menos mi x inicial, es el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ya me están diciendo que se desplazó desde un tiempo t igual 0, o sea que cuando ese carro empezó a moverse o ese objeto empezó a moverse, lo hizo en el tiempo t igual a 0 y terminó de moverse en un tiempo t igual a 1 segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder encontrar mi desplazamiento? Miren, yo tengo que encontrarlo con estos tiempos, sustituirlos en la ecuación que describe el movimiento, el desplazamiento, la trayectoria. Entonces voy a decir yo, como aquí mi t, mire, mi desplazamiento depende del parámetro t, que en este caso es tiempo. Entonces voy a decir yo, mi primera posición inicial en t, ¿cuánto vale t? En mi primera posición inicial vale 0. Mire, entonces esto va a ser igual a menos 4 por 0 menos 2 por 0 a la 2. Todo multiplicado por 0 da 0. Entonces quiere decir que mi posición inicial es 0. Y yo ya la encontré, mire, ya encontré esta. Ahora voy con mi posición final. ¿Cuánto vale mi posición final en un tiempo t igual a 1 segundo? ¿Qué voy a hacer entonces? Lo voy a sustituir, mire, donde va t va a 1 segundo. Mire, menos 4 por 1 segundo menos 2 por t, y en este caso t vale ¿cuánto? Vale 1. Entonces escribe 1 a la 2. ¿Y eso cuánto le va a dar? Menos 4 menos 2. Eso le va a dar menos 6. Miren, menos 6. Entonces ya encontré
mi x final y mi x final es menos 6. Ahora bien, entonces el desplazamiento es mi x final menos mi x inicial. Entonces mi desplazamiento va a ser igual a mi x final menos mi x inicial. Y eso va a ser igual a, ¿cuánto vale mi x final? Menos 6. Menos el menos de la fórmula, mi x inicial. Y mi x inicial vale 0. Entonces mi desplazamiento va a ser igual a menos 6. Y ahí está el resultado. Mire que no es nada difícil. Entonces a usted le queda de tarea hacerlo de t a 2 segundos. Miren aquí segundos. De 1 segundo a 2 segundos. Ahora voy a calcular la velocidad media. En los mismos intervalos voy a calcular la velocidad media. Aquí le voy a escribir a usted tarea, calcular de t igual a 1 segundo a t igual a 2 segundos. Es el mismo procedimiento que yo hice acá, solo que ahora usted lo va a hacer de t igual a 1 a t igual a 2. Ahora bien, vamos con el inciso B. El inciso B me dice que calcule la velocidad media en los mismos intervalos, ¿ok? Entonces vamos a poner el B. Velocidad media, habíamos dicho que era el desplazamiento sobre el tiempo. Como yo ya tengo el desplazamiento de la primera parte, mire cuánto me dio. Delta X me dio menos 6, entonces voy a escribir yo menos 6 sobre delta T. Delta T, ¿qué significa? El cambio en el tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo final en mi primer caso? Mire, mi tiempo final y mi tiempo inicial están aquí en este primer caso, de 0 a 1. Entonces sería de 1 menos 0, ¿ok? Porque recuerde, tiempo final menos tiempo inicial, y el tiempo final era t igual a 1 segundo y en mi tiempo inicial era t igual a 0. Entonces 1 menos 0 es 1, entonces delta t es 1. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Lo sustituyo, miren, y aquí me queda 1. Entonces mi velocidad media va a ser igual a 6. Y la tarea que le queda a usted es calcular velocidad media en t igual a 1 a t igual a 2. El mismo problema, lo mismo que yo he hecho, solamente que con el tiempo diferente. Espero que le hayan entendido un poco. Si tienen dudas, por favor escríbanme aquí abajo, y el que se conecte, por favor escriban hola, estoy en clase o algo, ¿sí? Hagan comentarios mientras yo esté hablando, pues traten de solamente escribir, que yo al final, cuando termino la clase, pues yo les respondo su comentario. Siempre estén atentos, muchachos. Les deseo mucho éxito y que tengan un hermoso día. Bendiciones.